En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Al final me metí tan de lleno con la preparación de los episodios exclusivos de la serie Extra Omnes que se me estaba olvidando dedicar uno de nuestros programas ordinarios a esto de las anécdotas vaticanas. Hola, José. Buenas, Antonio. Pues mira que es verdad que ni yo me había dado cuenta. Si eres mecenas de Totus Podcast en la plataforma iVoox, podrás escuchar los episodios de la serie Extra Omnes y los de la serie Historia de las Palabras. En esta ocasión quieres redimirte con un tema un tanto complejo, pero interesante. Así es, compañero. El nombre de este programa, Non Expedit, es una expresión en latín que remite a una norma dictada por el Papa Pío IX, en un momento decisivo para los estados pontificios. Non Expedit viene a significar no conviene. Con esta norma se prohibía a los católicos italianos participar en las elecciones del recién unificado Reino de Italia. Que, por cierto, tan correcto es decir Pío IX como Pío IX. La primera es la forma más formal de los números ordinales. La segunda es más tradicional, aunque fue la más usada en su tiempo, incluso en ambientes cultos. Y ya que vamos a hablar de Pío IX, vamos con la receta. Caray, José, que el programa trata una anécdota vaticana, no es de nuestra sección empírica culinaria. Hablar de una receta, aquí creo que non expedit. Que sí, hombre, que sí, hazme caso. Que el programa de hoy va a ser uno de esos que nos van a quedar bien completitos. Venga, pues recréate. Esta es una de esas ocasiones en las que una anécdota vaticana y nuestra empírica culinaria van de la mano. Nos vamos a un pueblo de Granada llamado Santa Fe en el año 1897. Ese año, un repostero llamado Ceferino Isla decide abrir su propio taller para elaborar postres. Este establecimiento, conocido como Confitería Isla, ofrecía una novedad pastelera, el pionono. Y efectivamente, el nombre del dulce Pío IX está directamente relacionado con el Papa Pío IX. Pío IX, o Pío IX, había fallecido en 1878, pero seguía siendo un papa muy querido y añorado entre los feligreses. Ese cariño fue el que motivó a Ceferino Isla a crear su famoso dulce, el pionono. Lo que no se esperaba el bueno de Ceferino es que su invento iba a terminar convirtiendo su modesto taller en una franquicia que hoy día se conoce como Casa Isla y está actualmente regentada por la cuarta generación de la familia de aquel repostero. Incluso se mantiene el establecimiento original en Santa Fe. ¿Y en qué consiste el pionono? Pues en un pequeño cilindro de bizcocho muy fino con un toque de almíbar, enrollado como una espiral. En la parte de arriba tiene una capa de crema tostada que evoca simbólicamente el gorro papal, en homenaje al Papa Pío IX, al de Non Expedit. Pues tú dirás cómo vamos a explicar la receta, porque lo suyo es ir a Casa Isla en Santa Fe y comer los piononos con la receta original de Ceferino Isla. No es un postre fácil de elaborar en casa porque requiere su técnica para lograr ese bizcocho finísimo, el punto justo del almíbar y la crema tostada perfecta. No te quito la razón, pero eso no impide que le demos a la audiencia una versión más sencilla, ¿sabe o no, loco? Tomo nota. Para no complicarnos, compramos una plancha de bizcocho ya hecha, de esas que venden para hacer brazos de gitano o tartas. La ponemos sobre el papel para el horno y la humedecemos ligeramente con almíbar. ¿Le puedo echar el almíbar de una lata de melocotones? Sí, puedes echarle un poquito si quieres. O también puedes hacer un almíbar casero poniendo al fuego 100 mililitros de agua con 50 gramos de azúcar hasta que se disuelva. Lo importante es no empapar el bizcocho, solo darle jugosidad. Anda, no sabía que era tan fácil hacer el almíbar. El siguiente paso es extender una capa fina de crema pastelera por toda la superficie del bizcocho humedecido con el almíbar. Muchas marcas venden la crema pastelera ya hecha en la sección de refrigerados o incluso en polvo para mezclar con leche. Una vez cubierta la plancha de bizcocho con la crema pastelera, cortamos tiras de unos 5 o 6 centímetros de ancho y unos 15-20 de largo. Luego enrollamos cada tira de bizcocho formando pequeños cilindros y los colocamos de pie sobre una bandeja. ¿Y cómo hacemos el gorro papal? Para eso lo que hacemos es añadir una pequeña cucharada de crema en la parte superior de cada pionono, espolvoreando con azúcar y caramelizamos esa superficie poniéndolos un momento bajo el grill del horno por la parte de arriba, vigilando que no se quemen. ¡Ea! En menos de media hora ya tenemos nuestros propios piononos. Hasta aquí la empírica culinaria de este programa dedicado al pionono. Y a partir de ahora comenzamos con la anécdota vaticana de Pío IX. Ya tuvo que ser importante Pío IX para que le dedicaran uno de los dulces más buenos de la historia de la repostería.
Tuvo sus momentos el hombre. Pío IX era, obviamente, el nombre papal. Su nombre verdadero era Giovanni Maria Battista Pellegrino Isodoro Mastai Ferretti. Vamos a dejarlo en Pío IX. Su vida parece que estuvo diseñada para ser papa, verás. En 1823, con solo 30 años, el papa de aquel entonces, Pío VII, le otorgó su confianza para formar parte de una misión diplomática enviada a Chile. 2 años después, otro papa, León XII, lo eligió para que dirigiese el hospicio de San Michele a Ripa, una institución muy importante por entonces. Y con solo 35 años fue consagrado como obispo por el cardenal Castiglioni. Este Castiglioni, por cierto, sería más adelante el Papa Pío VIII. Y con 48 años, Giovanni Maria Battista Pellegrino Isodoro Mastai Ferretti fue nombrado cardenal por el Papa Gregorio XVI. Y al morir este último papa que has mencionado, Gregorio XVI... En 1846 se convocó el cónclave para elegir nuevo papa. El ambiente en la península itálica no era muy tranquilo. Tan mal estaba la cosa que de los 62 cardenales que estaban llamados a participar en el cónclave, 16 decidieron que mejor se quedaban en casita. Entiendo que Giovanni Maria Battista, etcétera, etcétera, era uno de los favoritos. Sí, aunque tenía solo 54 años y esto no estaba muy bien visto. Además tenía fama de reformista, de ser excesivamente pastoral. En nuestro programa A20, titulado Voy a ser Rey León y tú lo vas a ver, hablamos del por qué no tiene sentido hablar de facciones conservadoras y progresistas en el seno de una religión como la católica. Lo más correcto, al menos para nosotros, es hablar de canónicos, los más tradicionalistas, y de pastorales, que son los más abiertos a hacer reformas. Pues lo dicho, que al ser un cardenal joven y tan abierto a los cambios, llegó a representar una amenaza para algunos, sobre todo para el Imperio Austríaco. Tanto es así que ordenó a un cardenal de ese país, de Austria, a que fuese al cónclave para presentar su ius exclusivae, que era un derecho de exclusión o veto que tenía el emperador de Austria. Es decir, que el mismísimo emperador de Austria ordenó vetar a Giovanni Maria Battista, etcétera, etcétera. Si ordenó ese veto sería porque lo veía como favorito. Antes de ese cónclave se tenía como gran favorito al cardenal Luigi Lambruschini, el antiguo secretario de Estado de Gregorio XVI. Pero el primer día se demostró que no tenía los apoyos suficientes, así que pusieron los ojos en 2 candidatos, el cardenal Tommaso Pasquale Gizzi y el propio Giovanni Maria Battista, etcétera, etcétera. ¿Ves? Ya estoy perdido. ¿Cómo es que salió elegido el cardenal que estaba vetado por el emperador de Austria? Bueno, quizás haya que aclarar que eso del ius exclusivae no era una norma oficial del derecho canónico, pero los cardenales respetaban esta práctica por razones diplomáticas y políticas. Y lo que pasó en ese cónclave fue que el cardenal Giovanni Maria Battista, etcétera, etcétera, salió elegido el segundo día de votaciones, antes de que llegara el cardenal de Austria con el veto del emperador. Y para que el veto fuese válido, debía presentarse antes de que se hubiese elegido el nuevo papa. Lo que son las cosas. Si este cardenal austríaco hubiese llegado a tiempo para presentar el veto del emperador, hoy día no existirían los piononos. Aquí la empírica culinaria es muy útil para ilustrar lo que supuso la rápida elección del cardenal Giovanni Maria Battista, etcétera, etcétera, que ahora sí se puso como nombre papal Pío IX. La pesadilla del emperador de Austria se hizo realidad. Y la verdad es que Pío IX inició su papado mostrando una actitud notablemente abierta para aquella época. Hasta los partidos políticos liberales y progresistas de Italia y Europa llegaron a ver en él una especie de aliado. De hecho, promovió reformas administrativas y judiciales en los estados pontificios, concedió amnistías a presos políticos y hasta anunció la convocatoria de un concilio ecuménico con el fin de renovar y modernizar la Iglesia. Y llegó a impulsar la promulgación de una constitución para avanzar hacia un modelo más acorde con las ideas liberales de entonces. Me dejas craquelado, compañero. Yo tenía en mente que Pío IX tenía unas ideas bastante alejadas de lo liberal. Siempre me pareció que fue uno de los papas canónicos más ultra. Y lo fue. La primera parte de su papado fue pastoral, pero como bien apuntas, el cauce canónico fue el que marcó la ruta de la segunda parte de su pontificado. ¿Y qué le pasó para que cambiara de un bando a otro? Para entender ese cambio nos vamos al año 1848. Ese año, buena parte de Europa, incluida Italia, se vio sacudida por una oleada revolucionaria que exigía libertades, unificaciones nacionales y constituciones. En los estados pontificios muchos esperaban que Pío IX, que ya había mostrado cierta apertura, apoyara activamente estas demandas. Ya, pero entonces el norte de Italia estaba en gran parte bajo control del Imperio Austriaco. Eso es. Por eso el movimiento por la unificación italiana en un solo estado, conocido como el Risorgimento, le pidió a Pío IX que uniera su ejército en batalla que buscaba expulsar a los austríacos. Dentro de los estados pontificios, muchos ciudadanos, soldados e incluso miembros del gobierno papal estaban a favor de participar en la guerra al lado del resto de los italianos. Pero Pío IX dijo que no es. Pío IX al principio permitió el envío de una fuerza militar papal hacia el norte.
pero al final se negó públicamente a declarar la guerra a Austria, alegando que el Papa no podía ser enemigo de otro soberano católico. En ese momento, el Papa fue visto como un traidor para quienes defendían la unificación de Italia. Imagínate la crisis diplomática que desencadenó esto. ¿Y cómo se resolvió? Pío IX ordenó a su primer ministro en el gobierno del Estado Pontificio, Pellegrino Rossi, que tratase de mantener el equilibrio entre la presión popular y la posición de neutralidad del Papa. Pero este primer ministro fue asesinado antes de que pudiese hacer nada. Menudo caos, Antonio. ¿Y qué hizo el Papa cuando se enteró de lo que le habían hecho a su primer ministro? Pues salir pitando de Roma disfrazado de sacerdote a una ciudad del sur de Italia. En su ausencia, se proclamó la República Romana en febrero de 1849, un gobierno laico y democrático que eliminó el poder del Papa. Me imagino que Pío IX pediría ayuda. No tardó en pedir a las potencias católicas europeas que le ayudasen a recuperar el control de los estados pontificios. En junio de ese mismo año, 1849, algunas tropas francesas invadieron Roma, derrocaron a aquella República Romana y restituyeron a Pío IX en el poder. Ahora entiendo mejor por qué desde ese momento Pío IX se volvió totalmente contrario al liberalismo y abandonaría definitivamente la línea pastoral de la primera parte de su papado. Claro, porque incluso en esa primera fase tan aparentemente humana y amable, o incluso revolucionaria si nos ponemos exagerados, tenía claro que por encima de todo estaba su autoridad. Así que se convenció de que el liberalismo y el nacionalismo eran amenazas directas contra él, y a partir de entonces se volvió profundamente desconfiado con el mundo moderno. Entonces la imagen que yo tenía de Pío IX como un símbolo del inmovilismo eclesiástico al cambio social no iba desencaminada. ¡Correcto! Oye, ¿y lo de non expedit a qué viene? Que el programa se llama así y aún no hemos precisado en qué consistió. Pues que después de la pérdida temporal del poder como papa, y sobre todo que el hecho de que hubiese intenciones políticas para crear un nuevo Estado italiano unificado, empezó a creer que todo lo que le rodeaba era anticatólico. Así que ordenó que la Iglesia rechazara activamente las instituciones de ese nuevo Estado. Ya veo. Estableció que participar, fuera como fuera, en las acciones encaminadas hacia la unificación de un nuevo Estado italiano suponía una forma de reconocer su legitimidad. Y de ahí que surgiera la doctrina del non expedit, que no fue más ni nada menos que una orden de Pío IX que prohibía a los católicos italianos participar en las elecciones y en la vida política del Reino de Italia. Ya comentamos al principio que non expedit significa no conviene y resumía la idea de que no era lícito colaborar con un régimen que había usurpado los territorios del Papa y promovía leyes contrarias a la Iglesia. Pío IX llegó al extremo de autodeclararse prisionero en el Vaticano. Se recluyó en el Palacio Apostólico y renunció a ejercer funciones fuera de él, para evitar cualquier apariencia de colaboración con las autoridades del Reino de Italia. Menudo rollo, Antonio. Los rollos buenos son los rollos esos de bizcochos con almíbar y crema pastelera. ¡Vivan los piononos! Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.